Muy buenas a todos. Hoy el tema va a ser un poquito de reflexión, más que demostrar cómo se hacen cosas. Entonces, el dilema es supervivencia o preparacionismo. ¿Qué deberíamos de prepararnos o aprender? Bien, en mi caso voy a aclarar una cosa. Creo, opinión personal, que la mayoría de los preparacionistas son preparacionistas porque han metido el hocico antes en supervivencia. Otros serán dependiendo de lo que le haya pasado. Normalmente tiene que ocurrir algo para que abran los ojos. Normalmente un preparacionista es el que teme algo y entonces se va a preparar. No estamos hablando de guerras nucleares ni caída de meteoritos, aunque hay gente, ¿no? Los fundamentalistas que basan toda su vida en prepararse para esos eventos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, cada cual tiene su idea. Bien, empezaremos por el tema de supervivencia. Bien, el concepto de supervivencia es aprender una serie de técnicas, una serie de conocimientos para en caso de perderse, ¿no? Mantenerse con vida hasta que llega la ayuda o hasta que uno llega a un lugar donde recibe auxilio. Entonces, este es el concepto normal de supervivencia. Después, ¿qué tenemos en Internet? En Internet se está dando mucha prioridad lo que es a las técnicas, porque vende, porque la gente quiere explicarla y todo eso. Pero vamos a aclarar una cosa desde mi punto de vista, que es lo que falla en Internet. En Internet se da mucha información y esta clase de información tan grande crea también una desinformación. La gente que empieza suele ver vídeos, cómo hacer fuego. Lo primero, no podemos hacer fuego. La gente que sale haciendo fuego la hace en un cortijo o la hace en una propiedad donde puede hacerlo. Entonces, vender la idea de que es que ese fuego se hace en el monte, ya estamos creando un dilema para que empieza, porque va a intentar emular. La gente somos así de borregos, vemos una cosa, si ese lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces, vamos a olvidarnos de ese tema. Hacer prácticas de fuego en el hueco de la chimenea o en el portal en la entrada de tu casa, donde tú puedas realizarlo con un cubo de agua al lado por si te sale mal. Bien. Técnicas primitivas, estupendas. Es que es la base de la supervivencia. Cuando a ti te ocurre un caso de supervivencia, si vas en un avión, lo primero, con las medidas de seguridad, ni llevas kit de supervivencia en el bolsillo, porque no te deja, no puedes llevar cuchillo, no puedes llevar ferrocerio, hay una cantidad de cosas que no puedes llevar. Lo que quiere decir que si tú tienes un accidente con un avión, vamos a poner el ejemplo, que si tienes un accidente posiblemente salgas mal parado y no puedas ni moverte, así que hacer supervivencia menos todavía. Te vas a encontrar que tendrías que recurrir a las técnicas primitivas. Bien, que lleva un kit de herramientas, lleva 4 cosas, estupendo. Minimalismo, por mi parte, lo veo una estupidez. No es lo mismo ver fútbol sentado en un sofá con tu cerveza y tus patatas fritas que ver el fútbol sentado en el suelo, en plan indio, ¿sabes? Con un vaso de agua. Es decir, lo que puedas llevar de más, llévalo, porque te solucionará más los problemas. Entonces, el minimalismo en supervivencia lo veo un absurdo. Lo que es supervivencia deportiva. Porque te puede ocurrir realmente un caso de supervivencia y encontrarte con que llevas pollo en vinagre. Después, esto ocurre, como te venden en el vídeo, por si te pierdes. Mira, por si te pierdes, lo primero que hay que informar a la gente y enseñar son las bases principales de supervivencia y senderismo. Nunca se abandona un sendero. Si abandona el sendero,
Cada 5 minutos date la vuelta para orientarte y ver por dónde vienes. Cuando te cruzas con otro sendero, te paras y observas para saber por cuál has venido y cuál es el que no debes de tomar. Es decir, el que se pierde porque quiere. Porque yo llevo un pilón de años haciendo rutas, planificando primeramente, con mi brújula, mi mapa, y realmente cuando haces la ruta, aunque sea ruta de un día entero, no necesitas ni el mapa ni la brújula, puesto que ya has planificado tanto la ruta que sabes por dónde vas y por dónde no tienes que ir. Después se venden mucho las linternas. Esto para pasear, no. Si a ti te pilla la noche, lo primero, antes de que caiga la noche, tienes que buscar un lugar en condiciones y protegido de viento y de posible agua, escorrentía por si llueve, donde te vas a poner antes de que caiga la noche. Y una vez que cae la noche te esperas hasta el día siguiente. Son cosas básicas que no se dicen. Se enseñan mucha técnica, pero no se enseña lo que es la base de seguridad. Bien, entonces vamos a cortar aquí y vamos a empezar con el preparacionismo y después ya compararemos ambas. El preparacionismo, el concepto es el siguiente. El gobierno no se puede hacer caso cuando ocurre una catástrofe, lo cual, si ocurre una catástrofe, que estamos hablando en tema de catástrofe, estamos hablando de llevar unos mínimos suficientes para pasar ese mal trago. Entonces, no se trata tampoco de una catástrofe, se trata, por ejemplo, un accidente de coche, lleva un botiquín adecuado, un atasco por condiciones meteorológicas, llevar en el maletero lo suficiente como por si hace frío, está arropado, algo de comida para mantenerte, normalmente no va a ser más de un día, bebida, 4 cosas esenciales, el hecho de que la rueda de repuesto tenga su presión, que lleves cadenas por lo que pueda pasar en una esquina del maletero, eso ya por sí es preparacionismo. Bien, dentro del preparacionismo tenemos bastantes opciones, pero el preparacionismo va a depender de 3 cosas principalmente. De la legislación, porque no es lo mismo el preparacionismo español que el preparacionismo en Estados Unidos, en México o en Finlandia. Es completamente distinto. La catástrofe a la que te quieras preparar, o eventos normales, diarios, ¿no? Que puede hacer encontrarte en un edificio que se derrumba, un edificio que arde. Es decir, son miles de cosas que pueden ocurrir. Y simplemente no es una catástrofe, ocurre en un solo lugar, pero te pilla a ti. Entonces, tienes que tener ciertos conocimientos. Entonces, como ya hemos dicho, está la legislación, el nivel económico, no es lo mismo una persona que tire de tarjeta que una persona que viva en un piso pequeño, no tenga espacio, no tenga siquiera un cuartillo donde guardas cosas, que otro que puede comprar un terreno y decir que se va a dedicar a la autosuficiencia. Para dedicarte hoy en día a la autosuficiencia tienes que tener un buen colchón. Eso, si te pilla la jubilación, sabes que todos los meses te va a llegar dinero, te puedes buscar un terrenillo y vivir perfectamente del terreno. Pero en esas condiciones, no en otras. Y por último, tendríamos las emergencias que puedan ocurrir en tu localidad. Si es propensa a inundaciones, si es propensa a nevadas. Entonces nos tendríamos que basar en esas 3 cosas para el preparacionismo. Después están los distintos niveles, que como ya hemos dicho es según el tiempo y según la economía de cada cual. Bien, ahora, ¿por qué esto de supervivencia, preparacionismo? Bien, vamos a poner un caso, o un par de casos. En América, ¿no? O, por ejemplo, otros países que sean más grandes, en los que tenga mucha cantidad de población. Por ejemplo, durante la Guerra Fría,
pues soltaban muchos pasquines en el cine, en televisión y todo, de cómo actuar ante la caída de una bomba atómica, puesto que estábamos en un... bueno, estaban, nosotros también nos pillaba, pero los más sufridos, por decirlo de alguna forma, y los que vivían con ese pánico, era la población estadounidense y la población rusa. Entonces, en ambos países se daban esos documentales, pequeños documentales, tipo protección civil, de cómo actuar ante el ataque nuclear. Bien, la población ya tenía susto, pero ocurría una cosa, con esos documentales se le daba una opción de decir, si ocurre, puedo actuar. Entonces, vamos a poner el caso de La Palma, ahora mismo. Ahí no había ningún tipo de información. La gente, pues en esta sociedad vivimos en un país de naipes. Todo es, falla una cosa, falla lo demás. Es un efecto dominó que va constantemente funcionando. Y es ineptitud, ineptitud, ineptitud y ineptitud. Bien, ¿a qué se debe esto? Bien, los norteamericanos, aparte de tener FEMA, que está constantemente avisando las zonas de tornado, las zonas de posible tsunami, las zonas de inundación, dan constantemente información a los ciudadanos de cómo actuar en cada caso. Aquí en La Palma, pues no se ha hecho eso, pero es que tampoco, lo que estamos hablando, las personas no tienen el concepto del preparacionismo. La persona que tenga la mentalidad preparacionista, en el momento que había temblores, sabiendo que el riesgo es sísmico y es volcánico, hubiese preparado mínimo su mochila de 72 horas, documentación y todo lo que pueda solucionarle la vida durante 72 horas, que por eso se llama mochila de 72 horas, para la actuación del gobierno. Entonces, el gobierno no ha avisado, la gente no se ha preparado y se ha encontrado directamente en la calle. Entonces, hay que prever esas cosas. Que era inevitable, como siempre dice, mira, las cosas no son imprevisibles, todo es previsible. En los municipios se hacen unos planes de riego en los cuales se ve las zonas que pueden ser afectadas por riadas, las zonas que pueden ser afectadas por otra cosa, y entonces se atiende a dos conceptos, el riesgo y vulnerabilidad. Y son una persona que sea experta en esos temas, pues lo podrá explicar mejor que yo. Pero después tenemos otro concepto que es la rentabilidad o beneficio de la comunidad, que es donde se agarran los políticos, ¿no?, o los ayuntamientos, para, si hay una barranquera por la que pasa el agua, directamente el beneficio va a ser mayor si ahí se pueden edificar 100 viviendas que si no se edifica. Entonces se entiende como un riesgo, no sé la palabra exacta, riesgo asumible, creo que es. Y ahí viene todo. Después, los planes de emergencia no se tienen en consideración de ninguna forma. No se avisa, no se ponen en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el hecho de evacuar a una población sale muy cara, mientras que después pagar indemnización sale bastante más rentable que movilizar a toda esa gente, puesto que los gastos correría a cargo primero del municipio, que es lo primero que va a decir, no tenemos ningún presupuesto para estos efectos, le pasamos la pelota al cabildo o a una junta autonómica. La junta autonómica hace cuenta y dice, no, es que los presupuestos los tenemos cerrados, esto viene muy mal, esto hay que indemnizar, pito y flauta, se lo pasa al gobierno, y el gobierno directamente dice, plan catastrófico, y se quita de tonterías, paga una miseria y ya está, y el ciudadano se queda a dos velas. En Estados Unidos han ocurrido muchas catástrofes, y ellos mismos, el hecho de que el FEMA esté constantemente avisando, da a entender que son incapaces de solventar una catástrofe, lo que es de un poquito de magnitud.
Una ciudad americana tiene una cantidad de personas impresionante. Bueno, pues ellos ya se han dado cuenta que son incapaces. ¿Vosotros creéis que los inútiles que nosotros tenemos de gobierno, da igual el que esté o el que entre? Al fin y al cabo, ellos ven una catástrofe como un bache a sortear. Ellos les interesan votos, no lo que le pase a la gente. ¿Son capaces de solucionar una emergencia o una catástrofe? En la puñetera vida. Bueno, pues atendiendo a lo que ocurre en La Palma, vamos a hacernos una pregunta. Una isla limitada. ¿Qué opciones nos da los conocimientos de supervivencia para sobrevivir ante lo que está ocurriendo? Y ahora pasamos al otro extremo, el preparacionismo. Una persona que ha sentido los sismos, ha preparado sus víveres, ha preparado su mochila de emergencia, ha preparado su kit emocional, su kit de documentos, lo ha tenido todo cargado en el coche por lo que pueda pasar. En el momento que ha estallado el volcán, ha podido salir. Mientras que hay miles de personas que están intentando volver a sus hogares para coger cosas, porque no le han dado tiempo. Entonces, ahí está mi pregunta. A nosotros, ¿qué no nos interesa? Prepararnos. Yo como preparacionista, ya lo he dicho, en mi juventud practiqué la supervivencia, me gusta la supervivencia y lo veo como un elemento base para el preparacionismo, aunque también para el preparacionismo tenemos primeros auxilios, que no son los que se dan en un manual de supervivencia. Siempre lo he recomendado, vete a un organismo oficial, Cruz Roja, o te apuntas a un sindicato. Sí, todos sabemos lo que pasa en los sindicatos, pero te dan la opción de hacer cursos de soporte vital básico, el avanzado, movilidad de pacientes, todo eso lo he realizado yo y dentro de lo que cabe tengo un poquito de información sobre primeros auxilios. Aparte, he enganchado temarios de examen, ¿no? O de estudio de auxiliar de enfermería y de enfermería. No soy médico, pero por lo menos algún conocimiento tengo, y conocimiento oficial, no lo que te diga un autor que va a poner una tontería por rellenar un libro y además no va a estar ni contrastado ni nada. El hecho de que muchos en supervivencia suelen llevar, porque está de moda, ¿no?, un IFA, un botiquín militar, como en un comentario que le hice a una persona en supervivencia, que le dije, bueno, lleva para heridas de bala y todo eso, en el campo, como si fuera la guerra. Pero, ¿y si te quemas? Y me contestó, es que estadísticamente hay más riesgo en el campo de sufrir heridas que de quemarte. No, estadísticamente hay más riesgo de torcedura de tobillo, de partirte una pierna, de caerte por un balate, más que de heridas penetrantes. Pero bueno, se calla uno y no llega a discusión porque es tontería. Cuando hay gente que es un poquito obcecada en un tema y es incapaz de pensar lo que dice, pues mira, dejamos el tema y punto. Y lo que estamos hablando, si después supervivencia es que el campo, también hay otra variante, otra ideología en preparacionismo, que si ocurre una gran catástrofe en una ciudad, la gente va a abandonar la ciudad buscando terrenos, bosques, terrenos de cultivo. Pero vamos a ver, esos terrenos de cultivo, aquí en España, en Estados Unidos, por las grandes dimensiones puede ser, pero aquí en España, ¿dónde va a ir? A una zona de cultivo. Esa zona de cultivo seguramente ya está cultivada por una persona. Te va a meter allí a saquear. Lo primero que la persona te va a recibir con la escopeta, te va a pegar 4 cartuchazos. Y en el monte, pero sabes de botánica, sabes de animales, sabes de esto. Lo único que sabes es hacer fuego con un palo. No, entonces hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, que son las habilidades. Si tienes pensado sobrevivir un cierto tiempo o conseguir comida,
fuera, lo primero que tienes que ver, si estás en una ciudad, en preparacionismo, es saber dónde hay fuentes de agua potable. No estamos hablando ríos, porque si ocurre una catástrofe, normalmente a los ríos que pasan por las ciudades van los tarros, los residuos químicos y va todo. Y el agua, sí, tú puedes filtrarla y puedes hervirla, pero si contiene sustancias industriales, es decir, metales pesados o compuestos químicos, ese agua, por mucho que la hiervas, ese agua está contaminada y va a enfermar o la va a palmar. Así que hay técnicas en supervivencia que tenemos que dejar de lado. Lo primero en supervivencia, lo que estamos hablando, bases de seguridad. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿con qué, viendo todo lo que ocurre, qué es más probable? ¿Un accidente de avión? ¿Un accidente de coche donde te quedas tirado y vas con las 4 cosas minimalistas para sobrevivir? Además, si tú has pasado por ese terreno, 1 o 2 días va a pasar otro vehículo. Simplemente tienes que esperar rescate y punto. O seguir el trayecto. O prepararte para todo lo que está ocurriendo. Porque nosotros vemos la tele y eso ocurre en la India, eso ocurre en lo otro. No. Nosotros tenemos que mentalizarnos que lo mismo que ocurre en la India, o lo mismo que ocurre en Filipinas, en Indonesia, en Sudamérica, en cualquier sitio, o en un simple pueblo de España, que ha habido una inundación, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Y la desfachatez de los políticos va a ser la misma. Porque las inundaciones no pasan así porque así. Las inundaciones están pasando todos los años y la gente ve las inundaciones, más cantidad, menos cantidad, y ve que el alcantarillado, el municipio no hace nada por sobredimensionarlo. Lo que quiere decir que cuando viene una trompa de agua, esa alcantarilla se colapsa y empieza a tirar agua por todos lados y anega todo. Si viene una corriente de agua, perfectamente el municipio puede hacer obras, pero le cuestan caras. Y posiblemente la obra se termina cuando ese alcalde ha terminado y entra otro alcalde. Y los méritos se los pone el otro alcalde, que es lo que normalmente suelen pensar. Y dicen, y yo me he gastado los dineros y ahora se los lleva, pues no hago nada y que lo haga el que viene. Y toda la política española es lo mismo. No hay prevención de ninguna clase, solo a ver lo que pasa y a ver cómo lo solucionamos. Y se acabó. Entonces, yo en estos días veo más lógico el preparacionismo que la supervivencia. Por lo menos en cuestión de protección para nosotros. Bien, ya he dicho todo esto, ya he dicho que no es por desprestigiar la supervivencia, porque la supervivencia es también una habilidad que tienen los preparacionistas y sobre todo habilidades de trabajo. Un preparacionista no puede pillar y decir, bueno, con almacenar comida tengo bastante. No. No se trata de almacenar comida para un año, almacenar combustible para un año, no. Se trata de adquirir habilidades. Ya hemos dicho que la persona que tenga un nivel económico alto se lo puede permitir. Y si vienen las vacas flacas, tiene nivel económico alto, también se va a poder permitir. La persona que vive en un piso, lo lógico es que prepare una alacena para como mucho un mes, no va a poder recoger agua de lluvia, ni muchas tonterías que se dicen. Bueno, tonterías no, son efectivas, pero como ya hemos dicho, nadie tiene ese nivel para esas cosas. Entonces tenemos que adecuarnos a nuestro nivel económico. Si nosotros cogemos habilidades de fontanería, de electricidad, carpintería, como ya he dicho, una cosa muy importante, primer auxilio, algo de medicación. Nosotros, aunque haya una crisis económica, podemos intercambiar esas habilidades, aunque sea por comida. Una persona que no tenga habilidades, la verdad se la va a ver muy, muy jodida, más teniendo en cuenta la actuación de los gobiernos, que es la base del preparacionismo. El gobierno no va a hacer nada por ti. Y si lo va a hacer tarde, mal y nunca. Y bueno, eso era el comentario. Ver la diferencia entre supervivencia, preparacionismo y realmente qué nos interesa hoy en día. Como ya he visto que en suscripciones
se han llegado a 300 y en otros canales ofrecen cosas y todo eso, pues mira, me voy a apuntar a lo mismo. En este caso no voy a hacer sorteos ni otras cosas, porque si no tendría que hacer otro vídeo. En este caso vamos a hacer una cosa. Voy a ofrecer, para el que quiera, un juego de barbacoa, cuchillo y tenedor. Lo he restaurado yo, le he hecho su tabla y todo. Y después también, como ya estamos hablando de conocimiento y de todo esto, este es un libro pues que forma parte de una colección que he hecho yo. Bueno, libro no, cuaderno. Entonces, teniendo 25 años, pues ya ha llovido bastante desde entonces. Pues yo buscaba libros de información. Como no lo encontraba, pues simplemente me lo hice yo. Entonces, este, como bien dice la etiqueta, libro 1, tenemos conocimientos generales de la naturaleza, ¿no? El hombre y sus orígenes, lo que es la evolución y base de supervivencia, y tenemos también clasificación de plantas. Bueno, como veis, no está hecho en plan de mecanografía, en manuscrito. Los dibujos están hechos por mí, pero bueno, como ya he dicho, tiene bastante información sobre los conocimientos que tendríamos que tener mínimos de la naturaleza. Esto sería lo de los orígenes y evolución, como veis. Y aquí vendría la clasificación de la planta. Bueno, como ya he dicho, con uno conseguimos un poquito de cultura y con el otro vamos a conseguir un buen chuleto. La primera persona que comente el vídeo, pues que me diga directamente, como ya he dicho, no se va a hacer por sorteo, simplemente la persona que comente el vídeo, pues que me diga dónde mandárselo y ya está. Espero que no sea chino ni en Sudamérica, porque no he preguntado en correo. Si me va a costar un ojo de la cara, pues la verdad me va a ser imposible. Pero como ya he dicho, el que comente pues este vídeo, me da igual que sea de forma negativa, pero siempre y cuando sea constructiva la crítica. Pues si lo quiere, pues que simplemente pues me diga dónde mandarlo. Que no lo quiere, pues entonces el siguiente que conteste, pues lo mismo. Bueno, pues eso es todo y espero que les haya gustado.